Hola Humberto, ¿cómo estás? Y ni siquiera pudimos verlo porque estaba toda la prensa acá en el frontis del hotel, estábamos adentro, todos muy ordenaditos, esperando que saliera para poder preguntarle sobre los distintos detalles de lo que ocurrió anoche con su rutina, si es que se vio obligado quizás a estar arriba del escenario. Recordemos que hubo 2 intervenciones allí de los animadores, todo eso le queríamos consultar, pero lamentablemente él salió por otro sector del hotel, no lo pudimos ni siquiera ver para poder hacerle estas preguntas y plantearle estas dudas. Pero claro, dentro de las preguntas que se están haciendo el día de hoy es finalmente de quién es la culpa de lo que ocurrió el día de ayer sobre el escenario con George Harris. ¿Fue culpa de la producción del festival? ¿Fue culpa del comediante? ¿Hubo quizás una errónea intervención de los animadores? Son todas esas dudas las que se están planteando el día de hoy. De hecho, tú lo decías, Humberto, Alex Hernández conversó con los medios de comunicación atendiendo estas consultas, ¿cierto? Hablando de las responsabilidades, de qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal, porque recordemos además de que George Harris envía previamente a la producción del festival su libreto para hacer algunas correcciones, algunas sugerencias, y él comentaba que cuando él envía su libreto se lo devuelven, recibe muy buenos comentarios y solamente le cambiaron 3, 4 palabras para que se pudiera entender mejor arriba del escenario de la Quinta Vergara. Entonces él también llega con una actitud bastante confiada al escenario de la Quinta, pero acá también parte de la producción del festival dicen que efectivamente de la rutina que ellos leyeron, George Harris no estaba haciendo esa rutina arriba del escenario, se desconcentró con las pifias, con la otra parte del público que estaba tratando de aplaudirlo, eso también lo desconcentró, cierto, esta división que se hizo en el público que estaba presente en la Quinta. ¿Qué dijo el director del festival, Alex Hernández? Escuchemos. La autocrítica, porque yo encontré la rutina, la revisé varias veces, la vi, la comenté con él por reuniones telemáticas, él estando en Miami y yo acá, con parte del equipo, revisamos la rutina, la encontramos divertida. Él tenía muchas rutinas, si ustedes se ven en el canal de YouTube de él, van a encontrar cientos de rutinas. Es una persona que tiene mucho texto, muchos de esos textos, algunos nuevos, fueron la rutina de ayer. Él cometió el error mira, es entre un error y algo que le puede suceder a cualquier humorista, que es distraerse. Había un grupo de personas que ya entiendo que están circulando sus caras en redes sociales, porque esta cuestión es así, que estaban organizadas, y él se distrajo y no siguió de largo con su rutina. Entonces nosotros hicimos varias entradas, porque nosotros sabíamos la calidad de comediante que es él. Fue enganchar y se equivocó en el momento de enganchar. Todos los comediantes, todos, absolutamente todos los comediantes que se suben al Festival de Viña, tal como los artistas a cantar, los comediantes a hacer su pega de humor, tienen un contrato. En ese contrato hay una cláusula que especifica el tiempo, 50 minutos. Y cuando se habla con ellos, porque estamos hablando con comediantes que tienen experiencia, ¿ya? Estamos hablando de comediantes que tienen recursos para poder salir adelante en caso de que se le ponga difícil el tema, ¿ya? Los 50 minutos, así como se le respetan a Marc Anthony sus minutos, se le respetan al comediante. De común acuerdo entre las partes, se toma la decisión de que los 50 minutos van si te va bien o no, ¿ya? Que los animadores y nosotros estamos dispuestos a ayudar en el momento que ellos lo pidan, ¿ya? No queremos que les vaya mal. Mira, Humberto, acá Alex Hernández menciona un punto que es bastante interesante, que él dice que habían personas prácticamente organizadas en la Quinta Vergara, listas y dispuestas para pifiar a George Harris. Es una acusación ahí bastante interesante de analizar con respecto a tratar de poder entender y explicar qué fue lo que pasó anoche. Y él mismo lo dice, ellos revisaron la rutina, la encontraron graciosa, ¿cierto? Pero no fue lo que se vio arriba del escenario, lamentablemente, la noche de ayer. Y yo les decía, se produjo una situación en el público que yo por lo menos nunca antes la había visto. Te podría decir que fue una batalla entre pifias y aplausos que mantenían dividido al público, donde a los 4 minutos de rutina, te diría yo más o menos, Humberto, se empezaron a escuchar las primeras pifias, y seguidas de esas pifias inmediatamente se escuchaban los aplausos muy fuertes para poder apoyar a George Harris, y sin duda toda esta bulla, todas estas pifias, estos aplausos en respuesta por
por supuesto que lo desconcentraron y le hizo perder el hilo de lo que él estaba contando. ¿Qué es lo que decía el director del festival con respecto a qué es lo que ocurre con este fenómeno de las pifias? Escuchemos. El concepto circo romano que se aplica es un concepto que estamos hablando de gente que hace esto o que hace esto. Pero ¿no es un poquito de eso lo que pasa en la Quinta? Es que ha pasado desde los 64 años que tiene el festival, los humoristas saben a lo que se enfrentan, nosotros sabemos lo que pasa ahí o que podría llegar a pasar, sabemos que es un público complejo, sabemos que es un público diverso, un público que se manifiesta. No quiere decir que esté bien. O sea, pasa porque el escenario es así. Y déjame terminar la respuesta. Pasa porque el escenario es así, es un escenario complejo, difícil, con un público muy exigente, con un público que es exigente no porque solamente paga la entrada, es un público exigente porque cuida su festival y quiere que sea de buen nivel, por lo tanto, si algo no le gusta lo manifiesta. Lo que pasó ayer no tenía nada que ver con eso, tenía que ver con un tema de países, temas políticos, y el festival no es para política, no es para hacer divisiones de países, y los comediantes saben perfectamente a lo que van, así como los cantantes. Por algo es que están estresados antes de entrar, y la persona que no se atreve no vaya. Lo otro que pasó acá, que también fue lamentable, que tuvo momentos bastante espectaculares como show, pero que llegó un momento que se puso muy difícil todo, que es que la Quinta se transformó en una final de Copa Libertadores entre Chile y Venezuela. Y la idea del festival no es esa. Yo me hago tremendamente responsable de lo que él estaba planteando en su rutina, porque básicamente lo escuché varias veces, le sugerimos partes de sus historias que él tenía, porque tiene muchas en YouTube. Algunas nuevas que él planteó estaban ahí, y nadie se esperó, repito, que un grupo pequeño, muy pequeño, de chilenos que no nos representan a todos los chilenos, se hayan comportado de esa manera. Toti, oye, con respecto a lo que te comentaba con lo que pasó con el público, que por lo menos yo no recuerdo haber visto algo así. Estaba conversando ahora con algunos colegas que estuvieron ayer en la galería y nos decían que también fue muy llamativo para ellos ver que, por ejemplo, cuando estaba Marc Anthony estaban todos bailando, todos felices, bailando ahí todos con todos, y de repente cuando ocurre lo de George Harris se produce esta división que de verdad fue muy llamativa, donde se escuchaban las pifias, inmediatamente los aplausos para contrarrestar estas pifias, y lo decía ahí también el director del festival, parecía prácticamente un partido ahí de la Copa Libertadores. Eso realmente fue así. Es que lo que ayer vimos, Mane, como tú dices, es una barra, no chistes. Es una especie de reacción que uno puede ver efectivamente en un partido de fútbol, en otras instancias, pero no en un show musical. Aquí no tiene que ver, insisto, probablemente con xenofobia. Además, convengamos algo, muchas veces los comediantes entran con pifias, porque a diferencia de este año, el humorista entraba justamente después del artista que abría. No había la competencia folclórica que está ahora entre medio. Por lo mismo, a muchos le ha pasado Fabricio Copano después de Cristina Aguilera, tengo entendido, ¿no? Bueno, etcétera. Pero hay varios comediantes que han entrado con el público en contra porque quieren seguir viendo al artista que estaba antes, y eso es entendible, porque por eso pagaron el ticket. Ahora, dicho eso, con humor se revierte la situación. En el caso de ayer, como estaba la competencia y ya había terminado Marc Anthony, había pasado un buen rato, claro, no se justifica. Si es que efectivamente la organización del festival encontró y pudo identificar a personas, hay que buscar alguna medida de castigo, que no puedan volver a ingresar al festival, etcétera, porque ahí sí podríamos estar hablando derechamente de xenofobia, y es algo que nadie quiere ver, no solamente en un festival como este, sino que en ningún lugar del mundo, ¿no? Ahora, dicho eso, es interesante ver también qué es lo que va a ocurrir con los otros artistas que vienen. Eso está por verse hoy día. Y respecto a eso, una cosa muy distinta es revisar el guión, ver el papel, porque el papel aguanta muchas cosas, y otra cosa también tiene que ver con que ese guión que han revisado las autoridades, los organizadores, etcétera, y quien corresponda, se condiga con la reacción del público, lo que presente el artista en el escenario, porque el papel puede ser muy divertido, pero si el artista no se presenta con confianza, con seguridad, con una gestualidad adecuada, con picardía, y lo que va a hacer es buscar una disputa o tener un altercado con alguien de la audiencia, evidentemente eso va a empañar todo lo que pueda decir el papel. El papel, insisto, los chistes pueden estar muy bien escritos, ahora hay que saber contarlos, y hay que también tener la sapiencia, la tranquilidad, la confianza para contarlos de buena manera. Y en ese sentido,
Probablemente la mayor crítica fue que equivocó el rumbo y empezó a pelearse con algunos asistentes. Como dijo él, se distrajo, se desconcentró, es lo que decía Alex Hernández, y en eso tiene un punto también sumamente válido. Pato, Pati, muy buenas tardes. Bueno, no sé cómo lo vieron ustedes, pero probablemente, como dijo Alex Hernández, haya sido uno de los puntos de inflexión, ¿no? La distracción de parte de George Harris respecto a las pifias que sonaban a esa hora y que después no pudo enrielar nuevamente su rutina. Claro, y por eso un punto clave en la presentación de los humoristas es eso que tú mencionas, la capacidad de reacción a lo que puede ocurrir ahí en el escenario, cómo improvisan, cómo logran solucionar y enfrentar lo que muchas veces a varios humoristas les ha tocado enfrentar, que son precisamente las pifias al inicio de su presentación por distintas razones. Entiendo que tenemos un extracto de lo que fue la presentación de George Harris. Este es un extracto que no escogemos nosotros. El compacto que facilita la organización. Exactamente, no, ellos entregan el compacto y esta selección de la presentación. Así que pasemos a revisar precisamente lo que fue la exhibición de George Harris. Y donde llama la atención además que fue una mujer, en este caso Karen Dogenbailer, quien abre el festival. 64 años, una mujer le da el puntapié inicial a nuestro querido festival. Le va a acompañar un amigo entrañable, un amigo de años. Bienvenido, Rafael Araneda. Bueno, se dio además un fiato, se conocen de muchos años, en otro canal además, Claro. y se ve además que hay un juego ahí, Sí. al momento además que les piden el beso. Exactamente. Y el desplante de Karen Dogenbailer El oficio de los dos. dominando totalmente la situación. Y bueno, Marc Anthony, que abrió los fuegos, encendió también ahí a la Quinta Vergara, y con este show que por supuesto fue Sí. un total éxito para ellos. Suena tal vez un poco fuerte decirlo, no sé si van a compartir conmigo, pero con toda la categoría de Marc Anthony, a mí me da la idea de que acá pasó a segundo plano con lo que ocurrió finalmente con George Harris, con un show sólido que tuvo el salsero, bien redondo además, pero me da la idea de que quedó de alguna manera en un segundo plano, al menos Sí. En el día después, en lo que No uno sé cómo comenta, lo viste lo que uno desmenuza. tú, Toti, lo que es la presentación de Marc Anthony en la Quinta Vergara. Sí, me pasó lo mismo que ustedes, es un show probadísimo, estuve revisando sus últimas presentaciones y es un show calcado, él ya tiene su presentación completamente empaquetada, no hay cambio de orden de canciones, es exactamente lo mismo lo que viene presentando. Escuchemos el momento en que, bueno, ahí está, le entregan la gaviota y Humberto. luego de esto va a venir también lo de George Harris. Claro, y esto Esta es la otro competencia aspecto folclórica, ¿no? novedoso que se observa más en el compacto de la noche, que tiene relación con la competencia. Luego del primer show de la noche, el que abre los fuegos, en este caso Marc Anthony, viene luego la competencia, que de alguna manera también protege o podría proteger al humorista o al comediante que viene después. Ahí estamos revisando e insistimos, estas son las imágenes que nos facilita el canal organizador, este compacto con las imágenes, y ya luego viene entonces la presentación allí de George Harris, el comediante venezolano, quien no logra finalmente, a mi gusto, claramente conectar con Ahí el está. público A ver, chileno. escuchemos parte de la Tenemos presentación. dependencia al celular, una dependencia brava. No somos nada sin eso. Una cosa que no, si se nos pierde el celular, nos perdemos nosotros, no sabemos dónde estamos. Aquí hay monstruos, pero allá rugen. Nosotros creemos, porque somos Caribe, que hablamos rápido, pero ustedes nos ganan. Y yo haciéndome análisis de por qué hablan tan rápido, es el tema de los sismos de aquí. Nosotros 1.2, 1.5 y ya empezamos a gritar misericordia, Señor. Quiero invitar a la Quinta Vergara a cantar esos temas que nos criaron a todos nosotros. Buenas noches. Gracias, George. No pasa nada, los quiero mucho, Dios los bendiga. Así es. Una de las 3 veces que se despide del escenario. Así es. Y ya luego viene Luego vino la la competencia. competencia nuevamente. Y esto ya pasa a un segundo plano, ¿no? La competencia internacional. Hoy día es el turno de Chile, así que vamos a estar atentos a eso, a la presentación de Danny Wright. Y luego vacilos. Ahora, solamente para
terminar de cerrar lo de George Harris, claro, él adelanta el fin de la rutina. Ahora, eso también merece críticas para algunas personas, porque dicen, cuando tú ya tienes al público en el bolsillo, los has hecho reír durante toda tu rutina, puedes cerrar con un karaoke cantando, pero adelantar eso, cantar 3 canciones probablemente para que el sonido de la música tapara las pifias de ese momento, fue algo extraño también. Sin duda fue una rutina muy irregular, muy incómoda y muy extraña, incluyendo esa parte, ¿no? Seguimos revisando momentos de la competencia internacional y ahora, claro, el cierre con Vacilos, ¿sí? Vacilos, que tuvo además ahí un traspié. Ortográfico. No, también, pero hubo un problema ahí con un parlante, el micrófono, que no lo enchufaron. Algo ocurrió ahí también. Y eso, Toti, y además, ¿qué pasó con la Quinta Vergara? ¿Se había ido ya parte importante del público? Venezolano. Sí. Oye, lo que pasó ahí fue que Jorge Villamizar, que es el cantante, no tenía su micrófono, algo súper raro, pero él decía, llegué con mi guitarra, imagínense para un artista cantar y que no esté tu micrófono. Entonces, por eso, cuando él llega, pasa al lado y toma el micrófono de Andrés López, que es su compañero, y ahí empieza a cantar las canciones. Ahora, pasó desapercibido, inadvertido, no nos dimos cuenta. Después él contó esta anécdota, pero claro, no fue algo que haya marcado la presentación, ni mucho menos. Ahora, Vacilos, una banda que se separó en el Festival de Viña en el año 2007, tocan en la Quinta Vergara y dicen que les vaya bien, nosotros nos separamos, hasta acá llegamos, tomamos rumbos distintos y luego el año 2017 se vuelven a reunir, esta vez ya con el paso del tiempo se han transformado en un dúo, ambos miembros del jurado, y claro, con algunas canciones bien conocidas, Tabaco y Chanel, Cara Luna, Mi Primer Millón, etcétera. Pero evidentemente lo que decías tú, Pato, tanto la presentación de Vacilos como la del mismo Marc Anthony, que es un artista de primera categoría, ¿no?, en la música hispanoamericana, pasan a un segundo plano después de esta fallida actuación de George Harris. Estábamos viendo además otro problema, cuando el comediante se pone nervioso, trata de avanzar lo más rápido posible y ahí se pierden los silencios, que es clave cuando un comediante, insisto, tiene picardía, pero maneja los tiempos y maneja los silencios. Por supuesto, ahí se genera una conexión distinta y ayer no pudo en ningún momento generar esa conexión, salvo, insisto, con el público venezolano, que por supuesto fue a aplaudirlo, es un compatriota, se ríen con su humor, lo entienden, pero evidentemente este público es distinto y es un público mixto, no es solamente un público venezolano, sino que había muchas personas que, claro, idiosincrasia, que no entendieron el tipo de humor ni la rutina de George Harris, y probablemente cuando él pierde los estribos y comienza a pelearse con el público, ahí ya la rutina se da completamente perdida, a pesar de que mediante consejos de los animadores tratan de explicarle, de decirle que vaya un poco más rápido. No hubo caso ahí, ¿no? Finalmente Humberto, no lo muy breve ahí para ir cerrando también justamente esto, el rol de los animadores ahí. Da la idea tal vez que el segundo, o una vez que le solicitan por segunda vez regresar a la Quinta Vergara, eso ya se vio más bien forzado, ¿no? El primero tal vez era entendible porque uno a veces no entendía mucho, había una barra brava, la verdad. Hay quienes lo pifiaban, otros quienes pedían de vuelta, que eran los venezolanos que pedían de vuelta a George Harris, y por lo tanto uno entendía tal vez que se le podía dar una nueva oportunidad, pero luego eso es lo que también está cuestionándose. ¿Qué ocurre? Que vuelve dos, 3 veces incluso al escenario. Sí, no hay que olvidar que este es un programa televisivo, es un festival, por supuesto, pero es televisado, entonces probablemente haya muchas cosas detrás que tenemos que conocer. Los animadores hacen su trabajo. Alex Hernández decía también que esto era consensuado entre el artista y los animadores, de volver y terminar su rutina. Hay tandas comerciales que dar, hay plazos que cumplir. Venía la competencia internacional que también se tiene que presentar y preparar en backstage. Luego venía el show de Vacilos, correspondía adelantarlo, ¿no? Era una serie de factores. A mí me gustó, por ejemplo, lo que dijo Rafael Arena después. Es algo inédito. Entonces, claro, siempre es difícil lidiar con algo que está pasando por primera vez, y triste porque nadie quiere que un artista fracase. Ahora, en términos de fiato, de carisma, bueno, es una dupla archiprobada, son los dos bien queridos y ya tienen mucho bagaje en ese sentido, así que funciona. Vamos a ver también qué es lo que depara esta segunda noche. Y solamente para cerrar, un detalle: el compacto que vimos juntos es un compacto que envía el canal organizador, no se puede modificar, no se puede tocar, hay que mostrarlo tal como ellos lo envían y exhibirlo de esa misma manera, así que no hay mucho más que acotar. Nos gustaría que fuera distinto, que tuviéramos la posibilidad, como en otros años, de que nuestras cámaras estuvieran en la galería y que pudiéramos mostrar parte del show, y que las credenciales de prensa permitieran estar al interior de la Quinta Vergara y no solamente en el parque. Solamente podemos estar en la carpa de prensa, más no podemos ver el espectáculo. Entonces, suena extraño, ¿no? Es algo que hay que considerar, sobre todo cuando uno habla de un show de esta categoría que involucra al país entero y que es querido por todos los chilenos. Así que, bueno, quizás un punto insisto, a considerar para
para las próximas ediciones. Bien, ahí está entonces el resumen de la primera noche de festival con la polémica por la presentación de George Harris, que finalmente no convenció al público chileno. Sí, al menos a sus compatriotas les pareció una muy buena rutina, pero de todas maneras fracasó sobre el escenario de la Quinta Vergara y sin duda se fue además sin premios. Toti, muchas gracias. Gracias, Toti. Que esté muy bien. Chao.